Aquí estamos ya de regreso compartiendo el tercer bloque de nuestro programa de hoy y como es habitual todos los sábados estamos con la doctora Alicia Vargas, a quien vamos a saludar y darle las muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes y bueno, de vuelta deseosa de continuar desarrollando la temática. Bueno, vamos a desarrollar el tema, continuando con lo que habíamos hablado la semana pasada de los principios, pero quiero para la semana que viene, ya concluyendo con este tema, dar paso a una serie de consultas que nos ha hecho la gente, que por supuesto le vamos a dar el teléfono para que todos sepan que estas consultas las pueden hacer sobre cualquier tipo o inconveniente que tengan, sobre desconocimiento de su actividad o lo que fuese, algún problema con la RT o con lo que tengan, que siempre decimos es algo que pueden consultarlo y que desde el trabajo que realiza la doctora o desde nuestra producción va a ser contestada su consulta seguramente. O sea, tome nota del teléfono porque es muy útil para que usted tenga toda esa consulta que requiere tener. Entonces, decimos que la semana próxima, todas aquellas preguntas que nos hicieron, vamos a comenzar a contestarlas a partir de la semana que viene para que terminemos con estos principios que son muy importantes que ustedes lo sepan. Bueno, volviendo a lo que habíamos desarrollado en el programa anterior, decíamos que era importante tener claro el concepto de qué son los principios del derecho laboral, porque esas ideas básicas o esas ideas fundamentales son los que me dan el espíritu de todo lo que va a ser la interpretación de las normas y la forma de resolver todos los conflictos que se planteen a nivel laboral. Es decir, que me marca los lineamientos de cómo interpretar las normas. ¿Por qué? Porque se entiende que el derecho laboral tiene no partes que están en igualdad de condiciones, como ocurre en el derecho civil. Entonces tiene una modalidad especial. Y se dice que el derecho laboral tiene normas de orden público, que no es derecho público. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces ahora vamos a cuál es la diferencia. El derecho público es aquello donde tenemos instituciones o normas que no podemos modificar para ningún lado. Por ejemplo, el derecho penal. Si se hace una denuncia por un delito, uno no puede perdonar al delincuente en el caso de los delitos graves. La justicia debe seguir actuando. Debe continuar la investigación porque es público, o sea, ninguna de las partes lo puede disponer. Exacto. En el caso del derecho laboral, al ser de orden público, es como que es mixto. Tenemos un poquito de orden público y un poquito privado. Y en forma práctica, ¿cómo se aplica esto? Es decir, que tenemos el principio de autonomía de la voluntad, es decir, que las partes pueden disponer, pero solamente hacia un lado. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay condiciones que ya están impuestas, hay mínimos de condiciones laborales, de topes de remuneración, que no pueden, digamos, perjudicar al trabajador, pero todo aquello que beneficia al trabajador sí puede pactarse. Entonces yo puedo modificar la normativa laboral, pero solamente a favor del trabajador y nunca a favor del empleador. Entonces son de orden público, pero flexibles a favor del trabajador, por decirlo de alguna manera. Entonces esto me va dando estas particularidades. Esto es lo que dábamos a conocer, perdón, sobre que no se puede bajar, por ejemplo, el salario del trabajador. Efectivamente. Ejemplo, Si tenemos un salario mínimo establecido y me conviene con mi empleador un salario superior, no es que le vamos a aplicar al mínimo después, porque esa condición se dio y se benefició al trabajador. Y esto se conjuga también con principios que habíamos visto en el programa anterior, que habíamos nombrado el protector, es decir, que todo tiende a interpretarse a favor del trabajador. Tanto las leyes, interpretaciones distintas dentro de cada ley y condiciones que se hayan dado, por ejemplo, una mejor remuneración. Nunca en contra, porque obedece a esto que hablábamos, que sí o sí se interpreta todo a favor porque son de orden público, pero digamos, flexibles para ese lado, para el lado de la parte que se considera más débil. El de primacía de la realidad, es decir, lo que importa es la situación real. Por ejemplo, en los papeles yo tengo una prueba que me aporta el empleador que me dice que el trabajador tiene tal tarea y trabaja en tal horario. Mostramos con los hechos y testimonios que efectivamente era otro horario y otra remuneración y vale el real. Prima la realidad. Más allá de que en los papeles el empleador pueda justificar de que era exactamente. Y acá seguimos avanzando. Otro de los principios básicos es el de la gratuidad. O sea, todo reclamo que haga el trabajador es gratuito. Desde mandar las cartas de documentos laborales, el formulario me lo regalan, o sea, me lo entreguen, digamos, gratuitamente en el correo, la carta se envía sin costo, las actuaciones administrativas ante Secretaría de Trabajo, el trabajador no aporta,
En la sede de tribunales tampoco tiene que pagar aportes de justicia ni tasas para iniciar, digamos, una actuación. Otro principio que es importantísimo en esto, que hablamos del de buena fe. Y este de buena fe tiene que ver con lo que hablamos del moving, de esas situaciones donde el trabajador por ahí se siente presionado. ¿Por qué? Porque la buena fe me manda a que ambas partes se comporten con la debida diligencia, con probidad. O sea, con buena fe es sanamente, con las mejores intenciones. Y todo aquello que viole ese principio afecta la relación y de acuerdo a quién lo viole. Si, por ejemplo, el empleador no cumple, me van a surgir todas estas situaciones donde el trabajador se puede sentir presionado, avasallado, que es lo que denominamos moving. Y por el otro lado, si el trabajador no las cumple, ahí puede dar lugar a régimen de sanciones disciplinarias, suspensiones o bien despidos. Pero todo esto tiene un fundamento, el principio de la buena fe. Después también otro principio importantísimo es el de la no discriminación. Es decir, que yo le tengo que dar a las personas iguales tratamientos iguales. Y por ejemplo, acá tenemos muchos casos de despidos o de suspensiones cuando tenemos a una persona que está embarazada o con una determinada afección. Hemos tenido varias consultas sobre ese tema precisamente, ¿no es cierto? Que dice la mujer cuando llega a su gravidez que lamentablemente tiene esa presión de tener que dejar el trabajo en muchos casos. Y esto hay que estar atentando a esto, la están discriminando. Y al violar ese principio existen sanciones, se duplican las indemnizaciones y también en esto tiende a que hay que, digamos, amparar todas las situaciones en la medida, por ejemplo, si tengo una persona con una discapacidad, tampoco la puedo discriminar y le tengo que dar acceso a las tareas que él puede realizar